Qué bueno estar de nuevo con ustedes. Bueno, hoy estamos empezando lo que podríamos denominar el eje de cualquier creencia, la fe. Hay gente que tiene confianza en las cosas y piensa que eso es fe. Pero la confianza en las cosas es lo que tú tienes la certeza que puedes hacer, que tu intelecto, tu físico te permite hacerlo. Pero la fe es confiar en otro que va a ser a favor nuestro. Y la fe en nuestro evangelio, en las buenas nuevas de salvación, radican en lo que Jesús hizo en la cruz y lo que Jesús ganó en la resurrección. La vida de la plenitud de Jesucristo, en donde nuestro Padre Celestial escondió todas las riquezas para que nosotros las disfrutemos en esta tierra, pero hay una condición: hay que moverse en fe. Y la iglesia ha sido una iglesia inoperante. Yo soy todavía un bebé en el evangelio, estoy creciendo. Apenas hace 19 años que conozco del Señor, y en este tiempo he podido crecer mucho en lo que es el conocimiento de Dios y el entendimiento para aplicar ese conocimiento, porque allí es donde está el resultado. Entonces hablo de que la iglesia ha sido inoperante porque la manera como hemos enseñado la fe ha sido, una palabra que no le duela mucho a mucha gente. Ha sido una fe narrada en cosas que Dios hace, pero que nos quedamos cortos en poder descifrar cómo hacemos en nuestra vida para que Dios las haga. Hay muchas cosas las hemos conseguido con fe, pero cuando llegamos al momento en donde tenemos que emplear la fe a beneficio nuestro, la mayoría de la iglesia se encuentra con una fe que parece que no funcionara, una fe que como que no nos alcanza para que nuestro Dios nos escuche, o pareciera que está ocupado solucionando otros problemas y nosotros no tenemos la oportunidad de que ese Dios nos ayude a través de esa fe. Entonces, todo lo que estemos hablando va a ser en base de cómo hacer funcionar la confianza que nosotros tenemos en el Señor, de que Él ha hecho, está haciendo y va a hacer a nuestro favor. Por ende, necesitamos una fe que sea fácil de aprender, fácil de aplicar, fácil de enseñar y fácil de demostrarla, no solamente a nosotros mismos, sino a los que nos escuchan y nos ven, que saben que nos movemos en la fe en que nuestro Dios hace a favor nuestro. Tengo unas anotaciones aquí que quiero leerte. ¿Cómo debe ser la fe que funcione? Que sea simple, que tengamos valor para defenderla porque es práctica y posible de realizar. La fe tiene varias etapas, que en eso tenemos que madurar muchísimo. Vamos a comenzar por enumerarlas. La primera es lo primero que aprendemos sin dudar en nada hasta que lleguen las primeras experiencias adversas y fracasa lo que hemos creído porque parece que no operara la fe primaria. Luego hablamos de una fe más madura o una creencia. Viene cuando por medio de la experiencia, el sufrimiento, el dolor, la aflicción, la alegría, los tropiezos y el caminar por la vida, encontramos algo firme, sólido, en que creemos y comenzamos a edificar sobre ese fundamento porque nos da resultado. Y la fe máxima, que es la fe con convicción, que es cuando encontramos por final un credo, una manera de poder creer lo que Dios nos dice a través de su palabra, sus preceptos,
y que se hace para nosotros un credo satisfactorio que nos da como resultado que todo lo que nosotros pidamos en la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer porque aprendemos hasta identificar cuál es la voluntad de Dios en lo que nosotros pedimos y en las cosas que nosotros vemos que es imposible alcanzar son para nosotros un combustible para aplicar la fe, ya que hacemos de nuestra vida a la fe como un timón. O sea, la dirección de nosotros diariamente es caminar no por lo que vemos ni lo que escuchamos del mundo, sino por lo que Dios dice. O sea, ya se hace una creencia viva en donde nosotros sabemos que los problemas son un combustible para que la fe se pueda mostrar. Se convierte en el taller de Dios las dificultades y las aflicciones, porque tendremos el gozo de saber que vamos a ver la mano de Dios en lo que nosotros tenemos. De esta fe es la que el mundo busca, que se pueda poner a prueba diariamente en nuestro vivir, que al ser exigida en lo que hemos creído, triunfe y nos dé la confianza de que en quien hemos creído lo puede hacer todo. Es una bendición cuando nosotros podemos tener una fe de este tamaño. ¿Por qué razón? Porque entonces aprendemos a vivir con la convicción, la certeza y la seguridad de que cada día de nosotros Dios lo preparó y que en cada día hay una bendición. Aún de los momentos difíciles, nuestra fe saca provecho porque mira que está aprendiendo del momento difícil y lo más importante, tiene la expectativa, la certeza, la motivación, la seguridad de que está a punto de ver la mano de Dios en esa situación. Es la persona que no se mueve pensando qué podrá pasar, sino que sabe que lo que nosotros podemos hacer no necesitamos fe, necesitamos confianza. Pero en lo que Dios va a hacer, sí necesitamos tener fe. Y una fe que la podamos mostrar, una fe que opere. No como nos han enseñado, pero a mí me enseñaron por mucho tiempo, que una de las maneras de la fe era, yo hablo y Dios sale a hacer las cosas. Es como si yo tuviera a Dios sentado en un lugar esperando que yo hablara para Él cumplir mi orden. Esa es una fe que no es muy funcional. La fe que de verdad funciona es una fe que está amparada en la voluntad de Dios. Es una fe que está confiada y que camina con la certeza y la seguridad de que Jesucristo va a hacer las cosas que nosotros necesitamos aquí en la tierra y Él las va a hacer por una sola cosa. Porque el Espíritu Santo va a glorificar esa palabra que nosotros decretemos que está en el mundo espiritual para que se realice aquí en la tierra, en el mundo físico, porque va a glorificar a Jesús, porque nos va a introducir y hacer caminar en el reino de Dios, porque va a justificar a muchos, porque esa palabra no es solamente de exhortación o retórica, sino que de socorro, de alivio, de sanidad, de provisión, de sustento, es de prosperidad al alma de la persona y lo lleva de camino al éxito. Esa es una fe que funciona y que tiene resultados y que el mundo desea mirar. El apóstol Pablo decía que el mundo está expectante, tiene deseos de conocer algo que pueda transformar, cambiar su vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Por años se ha estado enseñando de una fe que no tiene la suficiente convicción, que se ha convertido más en una creencia, ya en una fe primaria que nos está llevando a depender muchas veces de que las personas nos motiven con oraciones para poder que nuestra fe sea empujada,
para poder que nosotros por lo menos ese día, en ese momento, en esa situación, voltemos a mirar a un Dios creador poderoso que solamente va a actuar por la fidelidad de lo que Él dijo que iba a hacer. La fe tiene que radicar en lo que papá dijo que iba a hacer en el nombre de Jesucristo. Si tu fe está puesta en algo diferente, va a fallar. Tu fe tiene que tener la seguridad de que papá va a hacer todo lo que el hijo haga. Entonces es necesario conocer qué es lo que el hijo quiere que se haga para nosotros haciendo eso en nuestro caminar. El propósito de Dios se cumple en nuestra vida y la bendición de Dios cabalgue, nos alcance, nos sobrepase. Porque buscando el reino de Dios y su justicia es que la fe se va a manifestar. Tú puedes tener fe para pedir cosas que tú deseas y no que Dios no te las pueda dar. Pero si la voluntad de Dios es madurarte en su taller de la vida, vas a tener que tener una fe que sea más suficiente que saber una palabra, que saber una promesa y confesarla. Las promesas están hechas para que nosotros los creyentes sepamos que son una tabla de salvación con un motor a bordo. ¿Qué quiere decir eso? Gracias por preguntármelo. Déjame tomar agua. Quiere decir que la promesa a la que tú te aferres, ella por sí sola tiene que llevarte a la vida que ella enumera. Pero es bien importante que tú puedas accionar la fe para que esa promesa deje de ser promesa, porque si ya el Señor lo ganó para nosotros, no me sirve la promesa, me sirve el resultado de la promesa. Por eso es que tenemos que tener una fe que funcione. Para ello vamos a aprender del modelo. El modelo es papá y su hijo. Vamos a ver cómo papá al principio empleó la fe para crear todo y cómo Jesús se hizo de manifiesto y enseñó la misma fe. Cómo nosotros tenemos que buscar bajo principios muy básicos. Correr retando la palabra. Caminar desafiando la palabra. Porque Él juró que iba a ser fiel y no juró por cualquiera, juró por Él mismo. Entonces vamos a entrar en materia. Ya te hice la introducción de lo que vamos a estar tratando. En Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan, miramos, tengo un concepto aquí que me gustaría leerlo, que Dios comienza a enumerar que en el principio existía el verbo. Estoy leyendo de Biblia de las Américas, la Biblia de estudio. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ok, vamos a comenzar por descifrar qué es el verbo. Hoy en día nos es fácil explicar lo que es el verbo, porque sabemos cómo se forma una oración. Sabemos que el verbo es lo que toma la acción de lo que nosotros decimos. Por eso cuando los apóstoles escriben, y el apóstol Juan, que ya cuando él escribe el Evangelio, ya todos los apóstoles que caminaron con el Señor habían muerto. Y el único que había vivido no solo las experiencias con el Señor, sino que era el único vivo que había leído toda la transformación de la iglesia desde que Jesús partió hasta el momento en que él vivía. Entonces ya él conocía la gracia que Dios había impartido a la iglesia a través del apóstol Pablo, de Pedro, de Santiago, de Judas. Entonces él sabía la excelencia. Ojo con esa palabra. Una fe que funcione tiene que estar basada en la excelencia de Dios. No en tus necesidades, aunque Dios las va a cubrir. Tú tienes que saber cuál es la excelencia de Dios por la cual la mano de Dios se mueve y el corazón de Dios se goza. El que alcanza
ese nivel de fe, el que alcanza esa certeza, esa seguridad, esa convicción de que cuando él se aferra a una palabra, cuando él se aferra a esa convicción, a ese concepto que él ha logrado unir de muchas ideas de Dios en la palabra y lo coloca como principio, como precepto, como la disciplina de la enseñanza de Dios que voy a seguir para que produzca en mi vida la vida que Dios dice, ese va a alcanzar metas. Ese es el que en medio de las dificultades se puede mover con gozo, como explicaba el apóstol Santiago en el primer capítulo, versículo 3. En medio de las dificultades, con sumo gozo. Siempre yo me había preguntado cómo alguien se puede mover en medio de una dificultad con sumo gozo. Bueno, aquel que tiene la certeza, la seguridad, la convicción, que no es una creencia que el domingo la aprendió, le duró hasta las 2 o 3 de la mañana, o hasta el otro día, y cuando su mente se ocupó en otras cosas, ya se olvidó de la convicción, de la seguridad, de la certeza, de la sabiduría que Dios le explicó. Pero cuando Dios coloca en la mente, en la boca, en el corazón de un predicador una palabra de Él y Él la explica bajo el principio de Jesucristo y en la unción del Espíritu Santo, te están dando una tabla para vivir. Si tú no puedes entender la palabra, te quedará en conocimiento, porque no tendrás el entendimiento para desarrollar esa palabra. Y la fe va a producir cuando tú puedas entender el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, y la puedas aplicar a ti. Y más si se la vas a dar a otras personas. El entendimiento de la sabiduría es la excelencia del corazón de Dios, la cual va a hacer que tu fe sea gigante. Entonces, cuando él habla de que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios estaba con el verbo, y el verbo con él, está diciendo que la acción de cada palabra que Dios decía llevaba un trabajo que hacer, llevaba un esfuerzo divino, llevaba un plan de un proyecto que Dios había lanzado. Por eso cuando Dios en el principio comienza a crear, fíjate cómo Dios se va a mover aquí. Esto es tan espectacular que tengo que tomar agüita. Mira esto. Génesis capítulo 1. Te lo voy a parafrasear. No había nada, todo estaba vacío y en desorden. No vamos a hablar de quién colocó en desorden, porque yo sé que mi Dios es un Dios de orden. No tenemos ahora el tiempo y ese no es el tema. Pero el Señor comenzó a hablar. Ahora te hago una pregunta. ¿Tú puedes hablar sin saber lo que está diciendo? Imposible. Tú tienes que primero tener ideas, pensamientos que formen esas ideas. Después de que tienes esas ideas, te formas un mundo, un concepto de lo que tú estás pensando hacer. Y después, cuando tú lo crees que se puede hacer y lo puedes visualizar, es un principio. Cuando Dios comenzó a crear, nos está enseñando lo siguiente, porque primero Él crea y después forma. Quiere decir que Dios primero pensó, puso las ideas en orden de Él, de lo que Él quería hacer, cómo lo quería hacer, cuándo lo quería hacer. Y así lo hizo con toda su creación, incluido tú y yo.
Y para eso empleó la palabra, la que salía de su boca. Pero en esa palabra que salía de su boca, había una vida escondida en ella, un espíritu de vida. Tan pronto el Señor comenzó a hablar, dice que las cosas fueron hechas. Pero primero creó. Entonces, principios que tenemos que ir aplicando desde este mismo instante. Primero tuvo pensamiento de lo que iba a hacer. Los ordenó. Después de que los ordenó, tuvo la idea de lo que iba a hacer. Y después se formó todo el concepto de lo que iba a ser la vida humana. Y después comenzó a hablarlo. Y lo que él habló tomó forma. O sea que primero vio en un campo donde no se podía ver lo que él quería que pasara. Lo segundo, cuando él lo vio y dijo que era bueno, comenzó a hablar para que lo que él había visto y que era bueno tomara forma. Ahora, ¿cómo opera esa misma línea en nosotros? De la misma forma, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Pero como el hombre cae y él perece, entonces ahora él no puede confiar de la sabiduría que Dios había inyectado cuando le dio vida a él. Porque cuando no tenían pecado, Dios les había dado su sabiduría, su conocimiento, y ellos podían pensar como Dios pensaba, podían hablar como Dios hablaba, el lenguaje de Dios, y las cosas se hacían conforme ellos hablaban. El hombre cae, aprende a conocer lo bueno y lo malo, porque Dios no le había enseñado eso, lo había creado en un campo de inocencia, en donde el pecado no tenía puesto, no tenía lugar. Entonces el hombre todo lo que decía era de bien, de prosperidad, de creación divina. Una vez que el hombre cae, entonces nosotros no podemos confiar en nuestro conocimiento y en nuestra sabiduría para apoyar la fe. Por eso es que la fe es de Dios. Dios es el único que puede colocar fe en las personas para que puedan creer que Dios hace. Entonces Dios lo hizo en 3 pasos, pero nosotros necesitamos 4 pasos. Es oír lo que Dios dice, ya que nuestro conocimiento no es bueno. Nuestro conocimiento no nos lleva a la vida, nos lleva a la muerte. Entonces dependemos de la sabiduría de Dios, de lo que Dios dice. Cuando tú dependes de la sabiduría de Dios, de lo que Dios dice, ya ahora tienes un paso. Y ahora vas a empezar los pasos que papá nos enseñó en su creación. Una vez que tú puedes escuchar lo que Dios dice, que es lo primero, lo segundo que tienes es que verlo, que es donde falla la convicción. Porque la fe es poder ver lo que no se ve, lo que no existe. No existía nada, pero papá empezó a ver, como si fuera, aunque no era, aunque no había nada. Cuando tú eres capaz de emplear lo mismo que nuestro Padre enseñó cuando le dijo a Moisés que comenzara a escribir cómo lo había hecho, que está diciendo que ahora nosotros tenemos que oír de su sabiduría, la que perdimos por culpa de Adán y Eva en el paraíso. Una vez tú la tengas contigo, tienes que empezar a ver lo que no se puede ver como si lo pudieras ver.
Y ahí es donde la convicción falla, ahí es donde la creencia se hace endeble. Ahí es donde muchas veces lo que nosotros hemos aprendido no nos alcanza. Porque el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Quiere decir, conocer cómo se emplea la sabiduría o conocer cómo se emplea el conocimiento. Eso se llama entendimiento. Cuando tú no puedes entender el conocimiento, la sabiduría de Dios, tu fe es inoperante. ¿Por qué? Porque tu fe se basa en lo que tú aplicas a la fe bajo el concepto, bajo la fórmula, bajo el precepto, bajo como tú le quieras llamar. Y no funciona. La fe tiene que funcionar como papá e hijo lo enseñaron. Tú tienes que ver lo que papá dijo que iba a hacer a favor tuyo y a favor mío. Cuando tú puedes ver lo que él dice que va a hacer a favor tuyo, vamos al tercer paso. Has creído. Porque puedes verlo a él hacer algo que no existe y tú lo puedes ver ahora, en este tiempo, en este momento, en el lugar en que tú estés, como si estuviera hecho. Pero tú lo ves interiormente con tus ojos del espíritu y lo escuchas con los ojos de tu espíritu y ahora se lo tienes que transmitir a los ojos y al oído natural para que él pueda ver de la misma forma que tu ser interior lo ve. En ese paso es que nuestra fe falla. Por eso es que es muy fácil hablar de fe, pero cuando se está en un momento difícil, hacer uso de ella es cuando no produce. Porque una cosa es lo que los sentidos nos informan y otra cosa es que aunque los sentidos nos informen mal, nosotros nos vamos a reír de los sentidos, de lo que nos informan, porque los sentidos mismos ejercitados y empleados para mirar interiormente lo que papá dice, nos enseñan que la respuesta ya partió del cielo, que viene de camino, que estaba prometida, pero que Jesús la ganó y que ya yo tengo que hacer uso de ese derecho legal para darle vida ahora. Entonces tenemos oír lo que papá dice, poder ver las imágenes, porque pensamos a través de imágenes, colócate cualquier imagen de cualquier cosa, no estamos hablando de imágenes de las que usan en las iglesias, sino de figuras. Cuando tú puedes pensar, por ejemplo, en tu casa y la puedes ver, tú estás colocando una imagen para pensar. Y coloca cualquier pensamiento en tu mente y vas a ver que tienes que registrar una imagen para poder saber que lo que tú estás pensando es real. Entonces, oír lo que papá dice, poder ver eso que papá dice. Y el punto número 3 va a ser el resultado de oír y ver, que es creer. Cuando tú ya has creído, has adelantado un paso gigante en el resultado de la fe. Porque el siguiente paso es que por cuanto oíste, vistes y creíste, lo vas a confesar. Vas a confesar que lo que creíste, viste y escuchaste del Padre viene, está, va a suceder, llega pronto, sucede ya. ¿Por qué? Porque tienes la convicción ahora. Por cuanto tú tienes la convicción de lo que se va a hacer y cumpliste los pasos que Dios usó, aumentándole el primero, que es el que cambia nuestra manera de ser, porque se cambia por su palabra. Entonces ahora oíste, viste, creíste, confesaste y ahora Dios hace. Porque lo has creído todo. Así funciona la fe.
pero vamos a verlo por la Escritura. Dice lo siguiente: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Cuando él está hablando de que en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y que él estaba en el principio con Dios, y que todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Cuando el apóstol Juan coloca aquí ese calificativo, no solamente lo articula diciéndolo exactamente, señalándolo a Él, una persona, diciendo Él, la persona, pero le adjunta el verbo. Está diciendo, mira, lo que acciona la palabra de Dios, la que sale de la boca de Él, es un personaje, es una persona, tiene vida por sí mismo. Dios el Padre, sin el Verbo, no hubiera podido hacer nada, porque en el Verbo estaba el poder de Dios para poder hacer. O sea que la vida del Verbo en la boca de Dios produjo vida. ¿Por qué te quiero hacer énfasis en esto? Porque muchas veces nosotros confesamos la palabra, las promesas, pero no sucede nada. Pero ¿por qué si en la misma palabra en unos produce y en otros no produce? Bueno, porque los 4 pasos que te expliqué ahora de cómo es la fe de Dios es la que tú y yo tenemos que alcanzar. La palabra de Dios, aunque es espíritu, aunque se identifica como la esencia, el núcleo del poder de Dios, sin que esté acompañada de los pasos que yo te di, Dios lo dijo, yo lo veo, yo lo creo, yo lo hablo, Dios lo hace. En ese entre yo lo hablo y Dios lo hace, hay un as. Dice que cuando Dios iba a empezar a hablar, o sea, no había dicho ninguna palabra, iba a empezar a hablar. El espíritu de Él se movía sobre la faz de la tierra, sobre las aguas. Ajá. Si ya tú lo escuchaste y lo has escuchado a través de muchos años, muchos predicadores, has comprado DVDs, CDs, libros, y ya tú lo sabes, lo has oído muchas veces. Si no lo has podido ver, tienes que entrar en el poder ver para poder creer. Y eso lo vamos a probar por la Escritura, que funciona de esa manera. Porque si no fuera así, no me atrevería a decírtelo. Pero sé que funciona así porque así ha operado en la gente que yo conozco, que Dios usa poderosamente, y de ellos yo he tomado lo que he escuchado más lo que el Señor me ha dicho, y lo que he podido comprobar por la Escritura, lo que he leído a través de libros. Pero si entre lo que yo voy a confesar y lo que yo creí no está el Espíritu Santo,
la palabra que tú dices va a salir, y aunque ella debería traer vida, no lo va a traer. Pero profeta, ¿por qué no? Gracias por levantar la mano. Vi muchas manos allá así. Oh, me gusta cuando me están preguntando tanto. Porque el Padre lo hace todo por intermedio de Él. Él es el Hijo. Pero el Hijo no hace nada si primero no ve que el Padre lo hace, y aún viéndolo, Él descansa en que el Espíritu del Padre va a venir a hacerlo. Muchas veces nuestra fe no funciona porque está basado en la confianza nuestra de que por cuanto escuchamos, vemos y hablamos, Dios va a hacer. Pero el espacio entre la confesión y que Dios hace tiene que ser ocupado por el Espíritu de Dios. Es una dependencia total y absoluta. Por eso es que la fe no es de nosotros los hombres. La fe es un don de Dios, y como don de Dios tiene que operar bajo la cobertura del Espíritu Santo. Si lo que tú dices no está cobijado bajo el Espíritu Santo, no va a pasar nada. Sí, pero no ha contestado la pregunta todavía, profeta. Para allá voy. Para allá vamos. Quiere decir que cuando tú confiesas, aunque ya oíste de papá, aunque ya puedes ver lo que papá dijo, por consecuencia ya tú lo crees y sabes que el Señor Jesucristo es el que va a hacer a tu favor, tú tienes que saber que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que en esta dispensación nos ha tocado para que en el nombre de Jesús se hagan las cosas, es el que va a operar, porque fue el mismo que Jesús necesitó para poder operar el poder de la palabra, que por 30 años él estuvo asistiendo y compartiendo en la sinagoga. Pero nunca vas a escuchar que antes de que el Espíritu de Dios viniera sobre Jesús, la palabra de él pudo hacer, pudo cambiar personas, situaciones, circunstancias, naciones, el mundo como lo hace hoy. Porque era necesario que la creencia fuera empujada por el poder, por el dunamis de Dios, el motor de Dios, que es el Espíritu Santo. ¿Y cómo hago para yo alcanzar eso? ¡Qué buena pregunta! La pregunta de los 100,000 millones de dólares. Tú tienes que ser lleno del Espíritu de Dios. Así de fácil. Tú tienes que clamar y pedirle al Señor que así como un día tú recibiste al Señor Jesucristo, en ese paquete estaba completo todo, incluido el Espíritu de Dios. Pero recuerda que somos tripartitos en el momento en que tú aceptas al Señor como el Señor y gobernador de tu corazón, o sea, de tu ser interior llamado alma. Entonces, lo que se había separado a causa del pecado, que era el espíritu del hombre, que es propiedad de Dios, que en el principio también lo colocó en el primer hombre, en ese que es completamente santo y perfecto, como el Padre y como el Hijo, ahí reposa el Espíritu Santo. Y ahí reposa la mente de Cristo. Y ahí reposa el poder de Dios, la gloria de Dios. Ahí está la unción de Dios. De allí tienen que salir todos los rayos de luz que van a cambiar nuestra vida. ¿Qué se necesita para que el Espíritu Santo
venga y haga la labor que tienen que hacer. Tu alma, tu corazón, tiene que ser quebrantado del hombre viejo a darle chance, oportunidad, ocasión a que el hombre creado conforme a la voluntad de Dios, que está en tu espíritu, comience a pasarse a tu ser interior para habitar allí, para vivir allí. Por eso es que se llama que tenemos el templo donde va a radicar Dios. En el Espíritu Él está. Pero lo que Dios busca es inundar el corazón del hombre, el ser interior del hombre, para habitar con toda su plenitud. Entonces, la llenura del Espíritu va a estar en una persona en el tiempo, en el modo en que esa persona permita que esa persona se separe para Dios, que esa persona decida quebrar todo su ser anterior, el hombre dado al pecado, y ya no vivir más así, sino vivir conforme el hombre nuevo, sabiendo que cualquier escoria que quede, Jesucristo es bastante poderoso para que su sangre cubra ese pecado, y que el tú no practicar ese pecado, porque te va a dar la fortaleza en su palabra, la que creó el mundo, para que tú la puedas oír, ver, creer, y antes de que la confieses, el Espíritu que te está anhelando la empuje y tú puedas alcanzar el cambio. Cuando tú tienes ese dunamis en la manera en que tú confiesas, porque tu boca va a hablar el tesoro de tu corazón, y cuando tú estés hablando el poder de Dios bajo la unción del Espíritu Santo, esa palabra que va a salir es una palabra de fe que lleva vida, y esa sí va a ser. Pero te tengo una noticia que no te va a gustar mucho. Se nos acabó el tiempo. Pero tú puedes cliquear después del siguiente programa. Llama a tus amigos, a tus vecinos. Comparte en tu iglesia. Invita a gente. Para que así como tú tienes bendición, otros tengan. Yo no tengo una iglesia. Voy a una iglesia. Amo a mi pastor. Ya. O sea, yo no busco tener iglesia, yo busco compartirte el Señor, así que no temas, porque vaya a disociar o a desbaratar tu grupo donde tú estés. No, solamente quiero que te des una oportunidad de escuchar palabra de Dios. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, te deseo lo mejor, que en esta serie el Señor entre, como dijo un pastor amigo mío, argentino, dijo, en este congreso en que estamos reunidos, el Señor me metió la mano por la cabeza, llegó hasta el dedo gordo del pie y me volteó al revés. Eso es lo que yo busco que Dios haga contigo a través de su palabra. Así que te declaro bendecido, prosperado, que tu alma prospere para que seas lleno de toda la bendición de Dios, que la fe seas capaz de manifestarla como Dios la manifiesta, no que yo tenga la última velita encendida, pero soy una velita más en el camino de luz del Señor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.